En el presente video aprenderemos el tema poderes de gobierno. Antes de comenzar, debemos recordar que los tres elementos que componen al Estado, como hemos hablado en videos anteriores, son territorio, población y poder. Justamente el grupo de personas que se organizan en órganos o que están organizadas en órganos y que ejercen ese poder del Estado, ese tercer elemento, se le llama gobierno. Nosotros además hemos visto que hay dos grandes formas que se han reconocido de que, que se puedan ejercer ese poder, de forma autocrática, autoritaria o democrática. Una de las características de la democracia como forma de ejercicio del poder es la separación de poderes. ¿Qué significa eso? Que para que un Estado sea democrático tiene que haber separación de poderes. El gobierno no puede concentrar todo el poder en una sola persona, sino que tiene que estar repartida entre varias. Y así es lo que sucede en países como el nuestro, donde encontramos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. ¿Por qué existen tres poderes? Y esta es la razón. El poder legislativo, como el nombre lo indica, legisla. ¿Qué significa eso? Legislar, crear la ley. La escribe, la discute, se ponen de acuerdo quienes lo crean y solamente la elaboran. Queda escrita en un documento. Luego tenemos al Poder Ejecutivo que, como el nombre también lo indica, ejecuta. Es decir, ese documento que estaba escrito, que lo escribió el Poder Legislativo, ahora hay que llevarlo a la práctica. Por ejemplo, si se escribe una ley sobre el consumo recreativo de marihuana, lo que se tiene que hacer es llevar a la práctica eso, porque no puede quedar en el papel. Alguien tiene que controlar la plantación de la marihuana, se tiene que ver cómo se va a empaquetar, cuál va a ser el precio, quién va a recaudar el dinero. Es decir, todas esas acciones prácticas están llevadas adelante por el Poder Ejecutivo. Y por último, cuando no se cumple esa ley que fue escrita por el Poder Legislativo y llevada a la práctica por el Poder Ejecutivo, viene el Poder Judicial para juzgar justamente a las personas que no cumplen con esa ley. Pasemos ahora al Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un conjunto de 4 órganos: la Asamblea General, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, o quizás ustedes puedan escuchar diputados, es lo mismo, Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, y por último la Comisión Permanente. Respecto a la Cámara de Senadores, la misma se compone por 30 senadores, que son votados directamente en la elección nacional por el pueblo mediante el sistema de representación proporcional. Esto lo abordaremos más adelante en otro video, pero a priori se puede decir que ¿qué significa esto del sistema de representación proporcional? Es lo siguiente: si un partido obtiene, por ejemplo, el 50% de los votos, la mitad de los votos en la elección, la mitad de los cargos de senadores, es decir, al menos 15, van a ser de ese partido. Es decir, la cantidad de cargos que se ganan, el partido es de acuerdo a la cantidad de votos que obtiene. Entonces, esta Cámara de Senadores está compuesta por 30 senadores más el vicepresidente de la República. Y pongamos atención acá. El vicepresidente de la República forma parte del poder legislativo, como estamos viendo. No integra el mismo poder que el presidente de la República, que ahora vamos a ver que el presidente integra el poder ejecutivo. Esto es importante diferenciarlo. El vicepresidente forma parte del poder legislativo y el presidente forma parte del poder ejecutivo. ¿Quién va a presidir estas reuniones, estas sesiones a la Cámara de Senadores? El vicepresidente. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador? De acuerdo a la Constitución de la República, alcanza con tener al menos 30 años de edad y tener la ciudadanía natural en ejercicio, o en el caso de ser ciudadano legal, hace 7 años al menos tenés que haber obtenido la ciudadanía. Respecto a la Cámara de Representantes o de Diputados,
son un poco más que los senadores, se compone por 99 representantes o 99 diputados, que al igual que los senadores, son elegidos directamente por la población en las elecciones nacionales y se asignan los cargos de acuerdo al sistema de representación proporcional. Es decir, recordemos, los partidos obtienen la cantidad de diputados de ese partido de acuerdo a la cantidad de votos. La Constitución aclara que de cada departamento de nuestro país tiene que haber al menos 2 representantes en esa Cámara. ¿Quién preside esta Cámara de Representantes? Bueno, año a año se va eligiendo un presidente diferente. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado o representante? Bueno, un poquito menos que los senadores. La Constitución pide al menos 25 años de edad y tener la ciudadanía natural en ejercicio, o en el caso de ser legal, tenés que tener 5 años de ejercicio de la ciudadanía al menos. Ahora la Asamblea General. El nombre lo indica, general, es decir, son todos los senadores más todos los representantes. Es decir, 30 senadores más el vicepresidente de la República más 99 representantes, queda un total de 130 miembros. Cuando se reúnen todos estos senadores y representantes, ¿quién preside, quién lleva adelante, quién dirige esa sesión, ese encuentro? Bueno, el vicepresidente de la República. Y ahora pasemos a la comisión permanente. Que cuidado, comisión permanente no significa que esté todo el tiempo funcionando, sino que ahora vamos a ver que funciona en un periodo muy particular. Pero para eso primero tenemos que arrancar diciendo que el Poder Legislativo, los senadores y diputados, no sesionan todo el año. Cuando no hay año de elecciones, cuando no elegimos al presidente, funciona normal desde el 1 de marzo hasta el 15 de diciembre. Eso, hasta ahí, es todo normal. En el caso de que sea en un año donde se elige al presidente, el 1 de marzo empieza a funcionar como siempre, pero el 15 de septiembre ya se dejan de sesionar los senadores y diputados, porque muchos de ellos recuerden que tienen que hacer campaña para poder ser reelectos. La gente los vuelve a elegir y las elecciones son en octubre, por lo tanto se les deja un tiempo antes para que puedan volver a hacer campaña. Y cuando vuelva a funcionar el Poder Legislativo, ya no el 1 de marzo del año siguiente, sino el 15 de febrero. Pero vamos a centrarnos en un año fuera del año electoral, un año normal, entre comillas, que es del 1 de marzo al 15 de diciembre. ¿Qué pasa el 15 de diciembre? Terminan de sesionar y al otro día no puede permanecer cerrado el Poder Legislativo. No podemos decir que Uruguay como país democrático no tiene poder legislativo en funcionamiento, sino que aparece este órgano que asegura la permanencia, y de ahí del nombre, del poder legislativo a través del tiempo. Cuando los senadores y diputados, entre comillas, se van de vacaciones, justamente la comisión permanente viene a suplantarlos hasta que ellos vuelvan el 1 de marzo del año siguiente. Entonces, desde el 15 de diciembre hasta el 1 de marzo del año siguiente, funciona esta comisión permanente. Por eso ustedes podrán leer en la pantalla que en los recesos es cuando funciona la comisión permanente. Receso significa eso, justamente el periodo donde no están todos esos senadores y diputados, sino que solamente se van a quedar 4 senadores y 7 representantes, que esos van cambiando año a año y se eligen dentro de cada cámara. Cabe aclarar que cuando está funcionando esta comisión permanente no se pueden hacer leyes, porque imagínense que si para una ley en general se pidan una cantidad abultada de senadores y de representantes, no tendría sentido que se habilite a que 4 senadores y 7 representantes hagan una ley que nos obliga a todos los uruguayos. Pasemos al Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República, como habíamos dicho, y los ministerios. La Presidencia de la República es un órgano que se integra por un solo cargo, que es el Presidente de la República, que lo elige la población en las elecciones nacionales cada 5 años, en el caso de nuestro país. ¿Y cuáles son los requisitos? Pongan atención acá. La Constitución de la República establece como requisitos tener al menos 35 años de edad
y tener ciudadanía natural en ejercicio. Entonces, por lo tanto, a diferencia de lo que por lo general se puede escuchar por ahí, vieron que no se pide estar casado y no se pide ninguna formación académica, solamente la edad de al menos 35 años y la ciudadanía natural en ejercicio. Y en cuanto a los ministerios, cada ministerio se compone de un ministro, que estos son una especie de asesores del presidente, son sus secretarios. El presidente no sabe de todos los temas que se deben abordar en un país. Imagínense una persona que sepa todo de salud, que sepa todo de seguridad, que sepa todo de industria. Es imposible que el presidente sepa de todo. Entonces tiene un secretario que se encarga de cada uno de esos temas. ¿Quién elige a estos ministros? Y miren acá, no son elegidos por la población, sino que son personas de la confianza del presidente y que por lo tanto él mismo los puede elegir y también en cualquier momento los puede destituir si empieza a no estar de acuerdo con ellos. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro? Los mismos que los senadores, es decir, al menos 30 años de edad y además tener ciudadanía natural en ejercicio o en el caso de que sea legal, tienen que tener al menos 7 años de ejercicio. Y por último, el Poder Judicial, que el Poder Judicial se caracteriza por ser jerarquizado, independiente y técnico. Vamos a ver cada una de estas características. Jerarquizado, miren ahí esa pirámide, porque a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, donde no hay un órgano más importante que otro, aquí sí. Las competencias, las atribuciones, las responsabilidades van cambiando. No es lo mismo ser un juez de paz, que observen está abajo de la pirámide, que ser un integrante de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, se hace toda una carrera desde más abajo hacia más arriba. Entonces, está compuesto por un sistema orgánico que tienen jerarquías. Hay órganos que tienen mayor relevancia, mayor responsabilidad que otros. La Suprema Corte de Justicia se integra por 5 miembros que duran en ese cargo 10 años. ¿Quién los elige a los 5 integrantes de la Suprema Corte de Justicia? La Asamblea General, que como acabamos de ver, es uno de los órganos del Poder Legislativo, que es donde se reúnen todos los senadores y diputados. En cuanto a los tribunales de apelaciones y juzgados letrados, los integrantes duran todo el tiempo de su buen comportamiento. En cambio, los jueces de paz duran 4 años en el cargo. Tanto los integrantes de los tribunales de apelaciones, como de los juzgados letrados, como de los juzgados de paz, ¿quién eligen a sus integrantes? Bueno, los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano justamente supremo, como el nombre lo indica, de ese poder. Independiente. ¿Por qué es un poder independiente? No depende de otros poderes, ni del legislativo ni del ejecutivo, es un órgano independiente. Los jueces a su vez no dependen entre sí. Si yo soy juez y algunos de ustedes también, quizás ante un mismo caso uno resuelve una cosa y el otro no tiene por qué resolver lo mismo, sino que puede tomar su propia decisión, siempre y cuando esté fundamentado. Y además los jueces también son independientes de sus propias decisiones. ¿Qué significa? Yo soy juez, me llega un caso hoy, resuelvo de una manera. Mañana me llega el mismo caso y quizás resuelvo de otra. No estoy obligado a siempre fallar de la misma manera. Cuando digo fallar, obviamente estoy diciendo juzgar, dictar sentencia. Y técnico, vieron que a diferencia del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, donde nunca mencioné como requisito tener algún estudio, acá en el Poder Judicial evidentemente sí. Los jueces tienen que sí o sí ser abogados. En casos muy excepcionales en el interior del país, se habilitan a que sean escribanos públicos. Vamos a ver dos ejemplos de resolución de ejercicios. Ejercicio 1 dice: Ana María nació en Argentina. Actualmente tiene 28 años de edad. Su papá nació en Rocha, en Uruguay, y su mamá en Córdoba, Argentina. Hace 5 años que se instaló en Uruguay y piensa próximamente estudiar la licenciatura en comunicación. En estas condiciones, ¿puede ser senadora, representante o presidente de la República en nuestro país? Bueno, en este caso, lo que hay que hacer es analizar cada situación por separado.
Es decir, por un lado estudiar si puede ser senadora, por otra si puede ser representante y finalmente si puede ser presidente. Puede ser senadora y miremos acá. Les sugiero elaborar esta tabla para corroborar que cumpla con cada uno de los requisitos. Debe tener 30 años al menos, pero ella tiene, como recién leímos, 28. Por lo tanto, no cumple con esa edad y ya ahí es imposible que pueda ser senadora. Y la ciudadanía debe tener la ciudadanía natural o legal con 7 años de ejercicio, y ella es ciudadana natural porque, si bien no nació en Uruguay, alcanza que su papá haya nacido en Uruguay. Cumple con la ciudadanía. Pero en conclusión, entonces, no puede ser senadora porque no cumple con el requisito de la edad mínima. Vamos a ver ahora representante. Debe tener al menos 25 años y ella tiene 28, por lo tanto cumple con ese requisito. Y la ciudadanía debe ser natural o legal con 5 años de ejercicio, y ella, como recién dijimos, es natural porque su papá nació en Uruguay y por lo tanto también cumple. En conclusión, cumple con uno y cumple con otro, puede ser representante. Y presidente de la República, veamos ahora. Debe tener al menos 35 años y ella tiene 28. Por lo tanto, ahí ya no cumple con ese requisito. Y es ciudadana natural, tal como también se exige para ser presidente. En conclusión, no puede ser presidente porque no cumple con la edad mínima, que es 35 y ella tiene 28. En definitiva, senadora no puede ser, representante puede ser y presidente de la República no puede ser. Pasemos a un ejercicio 2. Franco tiene 40 años de edad. Nació en Colonia, Uruguay. Es licenciado en Sociología. Vive con su esposa y sus hijos en el barrio Pocitos. Integra un partido político desde que es muy joven. Ese gusto por la actividad política lo heredó de su abuelo, que fue representante en nuestro país. En esas condiciones, y acá viene la pregunta, ¿puede ser ministro del Interior en Uruguay? Vamos a analizar en base al cuadro que dijimos recién. Hay que elaborar la tabla y corroborar de que se cumplan con cada requisito. Y recordemos que para ser ministro no importa si es ministro de Salud, ministro de Industria, ministro de Medio Ambiente o cualquier ministerio, siempre son los mismos requisitos y en este caso que es para ser senador. Debe tener al menos 30 años y él tiene 40 años. Por lo tanto, cumple con ese requisito. Además debe tener ciudadanía natural o legal con 7 años de ejercicio y en el caso de él es ciudadano natural porque nació en el país. Cumple con ese requisito también. En conclusión, puede ser ministro. Recordemos que en este caso no lo vota la gente, sino que lo designa directamente el presidente de la República.